Tú. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y misericordia y por tu bondad. Aquí estamos reunidos en el nombre de Jesucristo, Padre, para impartir tu palabra, pidiéndote que le des el crecimiento a la misma. Que esta semilla caiga en buen terreno, Padre de la gloria, dándole tú así el crecimiento para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 6, libro de Romanos, y verso 22 dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia, y siendo siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hablábamos en la reunión pasada que la justificación es una declaración que hace nuestro juez, que es Dios. En nuestra naturaleza no somos justos, pero por haber creído en Cristo Jesús, Dios nos ha declarado justos porque estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, que es la justicia de Dios, nos ha sido acreditada a nuestra cuenta. La vida justa que llevó Cristo nos es acreditada a nosotros. La fe inclusive con la cual vivió Cristo nos es acreditada a nuestra cuenta. Los que escudriñan la Biblia todos los días van a notar muchas veces que la Biblia habla de vuestra fe, pero también hay muchas veces que dice la fe de Cristo. Por eso hay que leer bien el contexto a ver qué se refiere. ¿Ok? La fe, que es un don que nos ha regalado Dios para creerle a Él, pero también, repito, en muchos lugares de la Biblia habla de la fe, no en Cristo, sino la fe de Cristo. Y después de la declaración que hace Dios a favor nuestro por haber creído en Cristo, viene la justificación, que como dice Romanos 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En Isaías 53 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que para que nosotros pudiéramos estar en paz con Dios por nuestra propia cuenta, por más buenas cosas que hiciéramos, no íbamos a poder aparecer justos delante de Dios. Inclusive, Dios a través de Isaías dice que todas nuestras obras, por más buenas que las encontremos, son como trapos de inmundicia delante de Dios. También la Biblia dice que todo lo que el hombre entiende por sublime, o sea, por bueno, para Dios es abominación. Y estas cosas es bueno entenderlas, saberlas y entenderlas para que logremos ver y entender y pedir a Dios que nos las revele. Es lo que ha hecho Dios en la persona de su Hijo a un pueblo que hoy lo llamamos la iglesia, o que la Biblia nos llama la iglesia, lo que Dios ha hecho en la persona de Cristo para beneficiarnos a nosotros, para Él tener un pueblo que en el Nuevo Testamento pues se le llama la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Después de la justificación, entonces viene otro proceso que es la justificación. La santificación. Para mí creo que hay una escritura mal entendida en Hebreos, si mal no recuerdo, 12:14, donde dice: seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Si uno lee ese texto fuera del contexto bíblico, pues entonces ahí nos está diciendo algo que nosotros debemos de hacer para poder ver al Señor. Por eso es que en la religión hay tanto esfuerzo humano, por falta de conocimiento. A muchos hay un % bien alto donde están actuando como uno de los 2 hijos que tenía el padre, que está en Lucas 15, el que se fue de la casa con la herencia, le llaman el hijo pródigo, pero hay uno que se quedó en la casa. El que se fue hizo mal uso de lo que se le estaba dando, de la herencia que se le entregó. Por esa razón es que es pródigo, porque un pródigo es aquella persona que hace mal uso de lo que se le ha entregado. Pero entonces está el hijo que no se fue de la casa, se quedó con el padre. Que cuando el hijo que se había ido regresa, el padre le manda a hacer una fiesta. Ya sabemos la actitud del hijo que estaba en la casa y le dice al padre: yo siempre he estado contigo, nunca te he desobedecido y no me has dado tan siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos, mis amistades. ¿Cuál fue la contestación que recibió del padre? Hijo, todas mis cosas son tuyas. Tú no tienes que estarle, en otras palabras, pidiéndolas, disfrútalas. ¿Pero por qué no las disfrutaba? Porque las desconocía. Las desconocía. Por eso es que la Biblia nos manda al apóstol Pedro a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya sabemos que Dios cumplió Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, no es que lo va a dar, que lo dio. ¿Dónde lo dio? A morir en la cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si leemos el contexto bíblico, en Romanos capítulo 8 dice que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Todo lo que necesitamos. Entonces, cuando usted ve ese versículo en hebreo, seguir la paz y la santidad, ahí nos dice que debemos producir la paz y la santidad. Sino ahí lo que dice es seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quién es el príncipe de paz de nosotros? Cristo Jesús. ¿Y quién es el que logró la paz entre Dios y nosotros? Pues Cristo Jesús. Él es el príncipe de paz. Él es nuestra paz. Dice en Efesios 2 que de ambos pueblos en la cruz, de judíos y gentiles, hizo uno solo. Nos reconcilió con Dios. Así es que si yo estoy llamado a seguir la paz y la santidad, lo que me está diciendo la Escritura es que yo debo, que de la manera que recibí a Cristo, como dice Colosenses 2:6, de la manera que lo recibía Él, a Cristo, andemos en Él. Está en Colosenses 2:6. ¿Cómo recibimos a Cristo? Pues por la fe. ¿Por qué? Porque le hemos creído a Dios. Lo que Dios nos ha dicho, lo que ha testificado acerca de su Hijo. En el capítulo 5 de la primera epístola de Juan, Juan dice: y este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio? Que Él nos ha dado vida, y esa vida está ¿dónde? En Cristo Jesús.
que cuando analizamos el contexto bíblico, vamos a entender lo que Pablo dijo en Colosenses, que Cristo es el todo en todo. Entonces, si yo voy a seguir la paz y la santidad, pues lo tengo es que seguir a Cristo. Cristo dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso sí, que no se puede vivir un evangelio sin la cruz. La cruz es morir a nuestro yo, a mi voluntad. No es como yo creo, no es como yo digo, es como Dios tiene establecido. Por eso es que en Mateo 7, Jesucristo dice unas palabras ahí bien fuertes que nos tienen que poner a pensar en el verso 21. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos enfermos. Una declaración de lo que hicieron en el nombre de Cristo. Y Cristo les va a contestar, apártense de mí porque yo nunca los conocí. No es lo mismo yo decir que yo conozco a Cristo que estar seguro que Dios me conoce a mí como hijo de Él. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que Dios conoce a los suyos. Que Dios conoce a los suyos. Y los suyos, pues sencillamente son los que Él ha elegido. Pero ahí yo no me meto todavía en esa enseñanza que es bíblica, pero no se enseña. Nosotros creemos que nosotros fuimos los que decidimos buscar a Dios. Eso es un disparate. Fue Dios quien nos buscó en la persona de Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5 dice, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él, no tomándole en cuenta sus pecados pasados. Dios salió al encuentro. Hay una anécdota de las ovejas. Ustedes saben que el pueblo de Israel era un pueblo agrícola, dedicaba a la crianza de ovejas, que de hecho Dios le llama, a su pueblo le llama mis ovejas. Por eso es que en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Porque ellos se consideraban como las ovejas de Dios, y que así mismo Dios los llamaba. Y el salmista lo dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y si nosotros no conocemos lo que Dios nos ha dado en Cristo, y cuando uno se mete a buscar, sigue recibiendo conocimiento por revelación de todo lo que Dios nos ha dado, el que se dedica a la enseñanza de la palabra tiene que tener mucho cuidado, porque hay una palabra que es cierta, pero que mal entendida parece como que Dios nos está dando la licencia o el permiso para vivir como querramos, porque de hecho ya Él nos eligió. ¿Ves? Y entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros vemos lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, que era su pueblo, que estuvo 400 años en esclavitud en Egipto, eran esclavos del faraón, tenían que hacer día y noche lo que el faraón les dijera. De esa esclavitud, Dios saca a ese pueblo, los hace libres por medio de Moisés. Pero fue de una esclavitud externa. Ellos eran esclavos de un hombre llamado el faraón, que era el que mandaba en Egipto.
Pero cuando usted lee el Evangelio de Juan capítulo 8, Jesucristo le dice a los que Dios libertó: si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, seréis verdaderamente libres. Pero una pregunta, ¿ya Dios no los había libertado? Sí, los había libertado de la esclavitud de Faraón. Era una esclavitud exterior. Su cuerpo era el que sufría. Pero la libertad que Cristo trae es una libertad interior, porque nosotros éramos esclavos del pecado. Y el pecado está dentro del ser humano. De esa libertad es que Cristo está hablando en Juan capítulo 8. Porque Él dice que el que peca es esclavo del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, cuando nos convertimos a Cristo, pasamos de dueño. Antes nosotros vivíamos obedeciendo el pecado. No teníamos fuerza sobre él, poder para vencer el pecado. Y vivíamos conforme a nuestros pensamientos, conforme a la corriente del mundo, porque el pecado nos lleva a eso. Pero cuando Cristo nos hizo libres, es una libertad que solamente en Cristo se puede conseguir, que es la libertad interior. Es la libertad del pecado que mora en nuestros corazones. Por eso es que Juan, cuando lo vio llegando al Jordán donde él estaba bautizando, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí la palabra mundo se está refiriendo al ser humano, no el mundo que ha sido construido fuera de la voluntad de Dios. Y nosotros vivíamos en ese tiempo, ahora de esa manera. Ahora que Cristo lo hemos recibido como el Señor de nuestras vidas, pues cada día nosotros vamos notando en cada uno de nosotros, cuando creemos, seguimos creyendo, pero teniendo la fe, la confianza en Dios, vamos viendo que en nosotros, en todos aquellos que hemos nacido de nuevo, va surgiendo un cambio. ¿Por qué? Porque como dijimos en la reunión pasada, la justificación es una declaración, una sola, que se da al momento. Si Cristo te declaró justo, ya no esperes que te vuelva a declarar justo, porque eso es una vez y para siempre. Pero la santificación es un proceso en nuestro diario vivir. Es un proceso. Es un proceso. Por eso, yo creo que lo más que nos beneficia a cada uno es que dejemos de estar mirando la paja que puede haber en un hermano y que miremos si en nuestra vista hay una viga. Una viga es más mala que una paja, ¿no? Y eso depende de actitudes. No es que yo no estoy llamado o usted está llamado a dar un consejo a un hermano. Mira, eso no te conviene o qué sé yo. Se puede, pero primero dice el Señor Jesús que debemos sacar la viga de nuestro ojo para poder ver bien. Y esa viga es nuestras actuaciones. Por ejemplo, en la vida matrimonial, cómo el esposo trata a la esposa, cómo la esposa trata al esposo. Si hay hijos, cómo se tratan. Y todos esos consejos para esa vida familiar están en la Biblia, la encontramos en la Biblia. Entonces, a medida que vamos creciendo en el conocimiento, mira, yo estaba haciendo esto creyendo que estaba haciéndolo bien. Hay muchos que creemos que cualquier cosa sencilla no es mala. Pero Pablo dice, cuando escribe a los Corintios, no algunas cosas, dice,
Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahí está la clave. En nuestro diario vivir hay una edificación en nuestro interior. Esa edificación tiene que ver con Romanos capítulo 8, donde dice que el propósito de Dios con cada uno de sus hijos es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y eso se logra con la edificación que Dios está haciendo en nuestro interior, que es formando la imagen de su Hijo, el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y eso es un proceso que se da diariamente. Y cuando Pablo dice que todo le es lícito, pero que no todo edifica, bueno, pues yo puedo decir, bueno, ir a ver un juego de pelota al parque. Eso es malo, es pecado. Si me preguntaran a mí, yo contestaría que no. ¿Qué es pecado? No. La pregunta que yo como cristiano me debo hacer es, ¿qué me edifica eso? ¿Ves? Espiritualmente, ¿qué me edifica? Por eso es que Pablo le dice a Timoteo que aquel que es llamado para ingresar en la milicia como soldado, no se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo llamó como soldado. Si ahora mismo el presidente de los Estados Unidos pusiera el llamado a la milicia obligatoria, como era antes, que aparece una carta de momento en el buzón tuyo, tienes la edad todavía, y te llaman para que ingreses al servicio militar. Cuando ingresaste, te tienes que olvidar de un montón de cosas, de tu diario vivir, de tu familia, la vas a llevar en tu memoria. Pero es una vida apartada. Ahora mismo los soldados que están peleando en Irán, los que Estados Unidos tiene como soldados, pues esa gente está aislado de la familia, del diario vivir que tenían. Están pendientes nada más a o ellos matar o que los maten a ellos. ¿Para agradar a quién? Bueno, a un presidente que los llamó para que fueran a pelear. Para agradar a aquel que los llamó como soldados. Jesucristo nos da a entender a la luz de la palabra que nosotros tenemos una guerra. Nosotros estamos en guerra, pero es una guerra espiritual. Y esta guerra espiritual la tiene el creyente, no es los domingos nada más, es todos los días. El ser humano tiene una guerra. Y esa guerra es común para todo ser humano. Esa guerra es en contra de la muerte. Ese día que llega que hay que meter a uno en un ataúd y después enterrar. En contra de esa muerte, todo ser humano está en guerra, pero la muerte siempre gana. En el libro de Eclesiastés capítulo 8 y verso 8 dice que no hay hombre que tenga poder para retener el espíritu en el día de la muerte y que no valen almas en tal guerra. Ese versículo nos confirma de que estamos en guerra en nuestro diario vivir y nuestro enemigo es la muerte física. Usted podrá tener el mejor médico que tenga a nivel mundial, el dinero para pagar la mejor medicina, pero cuando le llegó la hora, no valen almas en tal guerra. Siempre la muerte va a ganar. El único que ha vencido la muerte se llama Jesucristo. Pasó por ella para darnos esperanza de resurrección. Porque al tercer día, como él había dicho, como decían las escrituras de él, el Padre le levantó de entre los muertos.
Por eso es que Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses y a nosotros en el día de hoy, nos dice que no vivamos como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, cuando Cristo regrese, Dios traerá con Cristo a aquellos que murieron en Él. Ahí hay esperanza. Pero para el que no tiene a Cristo, la respuesta para consolar su propia conciencia, que cree que le está consolando, pero igual todos vamos para el mismo sitio. Por eso es que cuando una persona muere, mire, haya sido lo peor. Cuando van a despedir el vuelo, ¿qué es lo que usted oye? Si era un mal marido, el ejemplo que este marido dejó es digno de imitar, que dejó un buen ejemplo. Y así sucesivamente. ¿Ves? Eso es tratando de consolar sus propias conciencias. Porque aunque nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, en nosotros hay una ley que nos defiende o nos acusa, y es nuestra propia conciencia. Cuando nosotros hacemos algo malo en oculto, y uno dice, bueno, nadie me vio, nadie me oyó, pero hay algo dentro de usted que le está diciendo, lo hiciste mal, y es que su propia conciencia. Así es que si nuestra conciencia no nos acusa, más poderoso es Dios. Más poderoso es Dios. Y si Dios nos ha declarado justos, Romanos 8 dice, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Porque Dios es el que justifica. Y Cristo fue el que murió por nosotros. Entonces, si nosotros hemos recibido la justificación, porque Cristo es la justicia de Dios, entonces, cuando ahí dice en Hebreo que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, ¿cuánta santidad? ¿Cuánta paz? El asunto es que cuando el creyente trata de hacer lo que ya está hecho, está cometiendo un error. Puede decir de boca que cree en Cristo, pero con sus actos, pues no está creyendo. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios, del capítulo 1, dice que por Dios nosotros estamos en Cristo. Ahora escuche bien, el cual nos ha sido hecho por Dios. O sea, Cristo fue hecho por Dios para nosotros, justificación, santificación, redención. O sea, lo que nosotros somos es porque Dios lo ha llevado a cabo en la persona de Cristo. ¿Y qué hace Dios? Nos ubica en Cristo para que lo que es Cristo nosotros participemos de eso. Primero estábamos en Adán. Ahora estamos ¿dónde? En Cristo Jesús. Nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, redención, ¿y qué más? Y santificación. Aquí hay un ejemplo en el capítulo 3 de Éxodo. Y es cuando Moisés está cuidando las ovejas de su suegro. Y cuando mira hacia lo lejos ve una zarza que está envuelta en llamas. Pero cuando Moisés la mira, nota que la llama que está ardiendo en la zarza no se consume. Y a Moisés le dio con ir a averiguar por qué la zarza no se consumía. Cuando va llegando de ese fuego que está ahí en esa zarza, sale una voz y le dice, Moisés, quítate la sandalia, porque el lugar que pisa, santo es.
Entonces yo pregunto, vamos a usar nuestra mente. Moisés estaba lejos, ahora se va acercando a donde está la zarza que está ardiendo y no se quema. ¿Dónde era que estaba la santidad? ¿En la zarza o en Moisés que la trajo? Fíjense que de la zarza sale una voz que le dice: Moisés, quítate la sandalia, porque la tierra que estás pisando, o el lugar que estás pisando, santo es. ¿Por qué ese lugar era santo? Porque quien está allí es el santo de los santos, es el que santifica. Ese es el que santifica. Moisés al llegar se participa de la santidad que hay ahí. Jesucristo es el santo, no somos nosotros. Él es la santificación. Pero cuando Dios nos acercó a Cristo y estamos en Él, la santidad de Cristo nos hace partícipe a nosotros. Por eso en Colosenses 2:6 dice: de la manera que recibiste a Cristo, andate en Él, hermano, y esto es por fe, esto hay que creerlo. Tenemos que tener cuidado con la duda. La duda es lo contrario al creer. No solamente creer en lo que Cristo hizo, sino creerle a Él por lo que Él es en naturaleza. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, con un cuerpo que Él preparó de antemano, se ubica en ese cuerpo, con un cuerpo semejante al de nosotros. Lo único, que en el de nosotros está la ley del pecado, pero en el de Él no. Por eso es que cuando lo vienen a tomar preso, Él le dice a los discípulos: levantaos y vámonos de aquí, porque ahí viene el príncipe de las tinieblas y él nada tiene, no conmigo, él nada tiene en mí. En nosotros hay algo en este cuerpo que le pertenece al diablo, que es el pecado. Pero en nosotros, yo, y el que tenga dudas, pues examínese todos los días, a ver si de momento le hacen algo a alguien de su familia, a su vecino, y como que de adentro sale una ira. Y eso está en el creyente. Por eso Pablo decía en Romanos 7, bueno, yo no entiendo lo que me pasa, porque lo que no quiero hacer es lo que hago. Y entonces él mismo dice que descubrió que no era él, era el pecado que moraba en él. Pero entonces cuando él termina el capítulo 7, eso nos puede causar duda, un trauma, no entender, desanimarnos. Siga para el capítulo 8, porque recuerde que en la Biblia, en los originales, no hay capítulos ni versículos. Es un pensamiento corrido que hay que leerlo y hay que tener cuidado con los capítulos y los versículos. Pablo, cuando encuentra eso en él, dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Lo dejó ahí? No. Entonces dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Dice el apóstol Pablo: pero luego lo leen en su casa el capítulo 7, pero el verso 25, Pablo mismo lo confirma, dice el capítulo 7, verso 25: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué es la carne? La carne es este cuerpo
donde está inyectada en nosotros el pecado. Nuestro espíritu tiene vida nueva, que es Cristo. Pero en nuestra carne está el pecado. Por eso Pablo dice que ni la carne ni la sangre heredarán el reino de los cielos. Por eso es que Pablo dice que cuando Cristo venga, no todos los creyentes van a estar en una tumba. Pero Pablo dice, pero los que estemos vivos, ¿vamos a hacer qué? Transformados en un abrir y cejar de ojo. Se nos va a desvestir. Este cuerpo de pecado, Dios nos los va a quitar y nos va a dar un cuerpo glorificado como el que tiene Cristo Jesús. En otras palabras, un cuerpo que no tiene pecado. Un cuerpo que no va a necesitar sangre. ¿Por qué? Porque la sangre que corre por nuestras venas la necesitamos para vivir la vida humana en el planeta Tierra. Pero ¿por qué en el reino de Dios, cuando estamos con Él, no necesitamos esa sangre? Porque Levítico 17 dice que la vida de todo ser está en la sangre. Del cuerpo humano, aquí en la tierra, está en la sangre. Pero la vida para vivir en el reino de Dios es una persona que se llama Cristo, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Eso es algo glorioso o no? Cristo como vida, viviendo al 100% en nosotros y nosotros en Él. Lo único ahora es que tenemos instrucciones de que si fuimos justificados por la fe, esa declaración que Cristo que Dios la hizo, tenemos como fruto la santificación. Por eso yo tengo que ahora ver como hijo de Dios, ver mi posición delante de Dios y como hijo de Dios, yo buscar cómo es que yo debo seguir la vida mientras Dios me tenga aquí viviendo en el planeta Tierra. Entonces, mientras más palabras yo tengo de las instrucciones de Dios, Dios le va dando el crecimiento a esa palabra y por eso es que en nuestro diario vivir vamos a ir viendo cambios en nuestra propia vida. Puede que alguien se dé cuenta, tu esposa se dé cuenta del esposo, el vecino. Oye, pero ya esa casa es que lo que hablaban eran malas palabras todos los días, no se oía hablar. Ahora lo que se oye es un gloria a Dios y un aleluya, qué sé yo. ¿Por qué? Porque va viendo una metamorfosis. Esto se puede ilustrar como la oruga, que se llama. La oruga es un gusano, ¿verdad que sí? Ah, duro. La oruga es gusano. Entonces se va, a la larga usted ve la oruga, se va transformando. ¿Y qué es lo que sale de ahí? Una mariposa que sale volando. ¿Por qué? Porque hubo una metamorfosis. Dios ya terminó lo que nosotros necesitamos. Todo. Él lo llevó a cabo y terminado. Por eso Cristo dijo en la cruz, Padre, consumado es. Ahora, eso que está terminado, yo lo tengo que averiguar en la Sagrada Escritura para yo posesionarme de Él y darle gracias a Dios. No estar pidiéndole a Dios lo que ya Dios nos ha dado. Pues eso es otra cosa. Hay hermanos que dicen, y hermanas, no aquí, en otros lugares, yo lo he oído hablar. Bueno, yo tengo un genio, olvídate que yo necesito que oren por mí para que Dios me dé paz.
Y yo digo, bueno, y a veces pues es porque no. Mira lo que dice Romanos capítulo 5. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Así es que si usted o el hermano o la hermana que le esté pidiendo paciencia a Dios, prepárese porque le van a venir tribulaciones. Por eso yo no le pido paciencia a Dios, yo le digo, Señor, te doy gracias, porque ya tú me has dado la paciencia que yo necesito, que es Cristo Jesús. Y que es imposible que hombres y mujeres como nosotros vivamos la vida de Cristo. Cuando uno escudriña con cuidado las Escrituras, Dios no nos está pidiendo que vivamos la vida de Cristo. Él lo que quiere es que Cristo como vida, vivir a través de cada uno de nosotros. Que fue lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive ahora Cristo en mí. La vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que se dio y murió por mí en la cruz del Calvario. Entonces, cuando vamos ante la presencia de Dios y conocemos cosas que no conocíamos, en vez de pedirlas, lo que le vamos es a dar gracias. Porque ya en Cristo tú me has dado esto. Cristo es el todo en todo. ¿Ok? Por eso es que en el sistema religioso, pues se nos enseñó a que teníamos que esforzarnos cada día más, orar más, leer más la Biblia. No es que eso esté malo. Hay que escudriñar la Biblia. Hay que orar. ¿Pero para qué? Si yo hago esto, ¿es para o por qué? Son cosas diferentes. Yo voy a escudriñar el nuevo pacto para ver qué es lo que tenemos como herencia. Porque como muy bien lo dice la carta de los Hebreos, que para que un testamento tenga validez, el que hizo el testamento lo valida ¿con qué? Con la muerte. Mientras el testador no muere, los herederos no tienen derecho a nada de la herencia. Por eso es que Cristo, que es el pacto de Dios para el pueblo judío y luz para nosotros los gentiles, pero somos partícipes ahora de ese pacto también. Cristo muere para que la herencia, los herederos, puedan participar de ella. En el milenio, no, a participar desde ahora. Desde ahora, lo que nos ha concedido el Señor, que participemos ahora aquí en la tierra, es para ahora, no es para mañana. Y cuando yo lo descubro, voy a orar, pero no para pedir, sino para dar gracias por lo que ya tú me diste, Padre. Y permite que en mi diario vivir, eso que ya tú me has dado, sea manifestado a través de mí. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los romanos, dice que nosotros usábamos los miembros de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para darle lugar al pecado. Pero que ahora que hemos renunciado a eso, que ahora somos esclavos de la justicia, que sigamos presentando los miembros de nuestro cuerpo, pero no al pecado, sino a la justicia. Hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. No para llegar a ser hijos de Dios, sino porque ya somos
hijos de Dios. Cuando el hermano va a su trabajo a enseñar allí a los discípulos para que aprendan la mecánica, él no va para que lo nombren. Él va allí a dar clase porque ya él lo nombraron. Ya a él lo nombraron. O sea, él va con esa tranquilidad. Él no tiene problema con qué hago ahora para que me nombren maestro de los muchachos. No, ya eso está resuelto. Ahora él va a ejercer lo que él es porque ya él es. Ya él lo nombraron allí el maestro de los mecánicos de las transmisiones. Y así sucesivamente. Nosotros vamos a actuar no para llegar a ser hijos de Dios, sino actuamos de esta manera porque somos hijos de Dios. Y cada vez que nosotros actuamos por conocimiento que Dios nos ha dado, le damos gracias y ahí estamos honrando a nuestro Padre Celestial. Porque ya hemos o estamos descubriendo a través de la lectura de la palabra lo que ya Dios hizo en la persona de Cristo y que ahora estamos en el consumado. Eso lo dijo Cristo. En lo que ya todo terminó. Y usted me dirá, hermano, yo estoy entendiendo eso, pero yo me he dado cuenta que en mi diario vivir, aunque yo he creído, me considero un hijo de Dios, cuando menos me lo pienso, fallo. Estoy haciendo cosas que no. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahí? Que Cristo vuelva y muere en la cruz por nosotros. O por ti que cometiste el pecado. Juan dice en su primera epístola, en capítulo 2, hijitos míos, escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre. Así es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados. Cristo fue Emmanuel, el Hijo de Dios que vino, el prometido. Nació de una mujer como fue profetizado. Tuvo un vivir de 3 años, predicando el Evangelio del Reino. Fue a la cruz. Ahí vemos al Salvador de toda la humanidad. Pero cuando resucitó, fue ascendido a los cielos. Ya no está en la cruz, ya no está en la tumba. Cuando fue recibido arriba en gloria, recibió un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra, debajo de la tierra y en el cielo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Ahora Jesucristo fue ascendido. Ahora Él está a la diestra del Padre como el sumo sacerdote de nuestra confesión. Está como nuestro abogado ante el tribunal celestial, porque hay alguien que nos acusa, y lo dice Apocalipsis 12, que ese acusador es la serpiente antigua, que es Satanás. Pero tranquilo, porque tenemos un abogado que se llama Cristo Jesús. No podemos creer que esté el acusador nada más. Está Cristo como abogado, listo para interceder por todo aquel que se allegue al Padre a través de él. Eso está bien claro en el libro de los Hebreos. Amén, hermano. Claro, vuelvo y repito. Hay cosas que tenemos que renovarnos, es obligado renovarnos en el espíritu de nuestra mente, como dice Romanos 12. No os conforméis a este siglo. Bueno, este siglo, conforme a este siglo era que vivíamos antes. Pero si yo como creyente ahora voy a vivir conforme al siglo, pues me estoy engañando yo mismo. Estoy engañando yo mismo, porque ahora nosotros
como dijo el Señor, este evangelio será predicado ¿por qué? Por testimonio. Y no simplemente que tú abras la boca para decir todas las barbaridades que tú hacías antes de estar en Cristo. Ese testimonio es que la gente los va a ver, nos está viendo porque somos cartas abiertas. ¿Cuál fue el comentario de muchos en Gigolaja, que fue en el 1976, en el mes de diciembre, que el Señor me atrapó? ¿Qué decían los que ya me conocían? No lo creían. No lo creían. Durante el tiempo decían, eso es lo que llega a diciembre otra vez, las Navidades, porque eso era lo que a mí me gustaba, cantar música jíbara ahí. Pero ya van 40 Navidades que me están esperando. Y yo no le he hablado a ninguno. Simplemente han visto que estaban equivocados. Porque es que hay un cambio, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, que he fallado en el caminar, claro que sí. Claro que sí. Pero gloria a Dios y gracias a Dios que tiene un abogado a su diestra, que es el mismo que murió en la cruz. Y los que no sabemos perdonar, en la religión no se sabe perdonar a nadie. ¿Qué hace un pastor en la religión cuando se descubre que un hermano cometió un error? Toman acción con la disciplina que da el pastor. Y la Biblia dice que no tomemos venganza por nosotros mismos. Que le dejemos a Dios todo lo que tenga que ver con venganza, se lo dejemos a Dios. Y hay muchas cosas que yo entiendo que a menos que Dios no las revele, son difíciles, hay unas más difíciles que otras. Al hijo mío le preguntaron una vez, pero ¿cómo es que la Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios? Cuando Dios no permitió que él le levantara un templo porque le dijo, tú tienes las manos llenas de sangre. Porque David era un rey que supo usar la espada para matar a los enemigos. Y entonces ahora dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso como que se contradice, ¿no? Lo mismo que yo le dije la semana pasada en el libro de Proverbios, capítulo 17 y verso 15, que todo aquel que justifica al impío y declara libre al que en verdad era impío, eso es abominación delante de Dios. Entonces, cuando usted ve que Dios es el que justifica al impío, como que ahí la Biblia se contradice. Ahora, ¿cómo yo puedo coger Proverbios 17 y traer el balance con la misma escritura? Dios declara justo al impío, pero no es simplemente por una declaración. Es que él primero dio a su hijo a morir en la cruz por los impíos. Y la culpa de todos nosotros la depositó sobre el hijo. A él le costó ver a su hijo muriendo en una cruz, en la muerte más bochornosa, por causa de nosotros. Ahora Dios puede que todo el que cree en el Hijo, Él tiene su frente en su lugar y nadie lo puede acusar de declararme a mí que era un pecador, un injusto, declararme justo porque creí en Cristo. Porque lo que yo me merecía, lo pagó su Hijo. Y fue por determinado consejo de Él. Y por eso es que Dios es el justo y el que puede justificar al que es de la fe de Jesús. Al que es de la fe de Jesús. Léase esa escritura con mucho cuidado. De la fe de Jesús. El único que le fue fiel al Padre, hermano.
Fue Jesucristo. Fue Jesucristo. Y esa fidelidad de Él cuando nosotros estamos en Él no es acreditada a nosotros. Y poco a poco Dios, en nuestro crecimiento espiritual, sigue manifestando esa obra de edificación en cada uno de nosotros, si es que nos damos para esto. Porque hay que tener mucho cuidado y hay cosas que para el que ministra la palabra, pues se le hace difícil hacer entender muchas cosas, porque como yo le decía a Alicia esta mañana y hablábamos, que Pablo en Colosenses dice que Dios le dio la preeminencia a Cristo en todo. Y la preeminencia es el primer lugar. Pero que hubieron 3 que escucharon a Cristo, que lo vieron hacer milagros y decidieron. Y le dijeron, Señor, el primero dijo, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. ¿Qué le contestó el Señor? Las zorras tienen cuevas. ¿Qué más? Las aves tienen nido. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En otras palabras, si tú me vas a seguir, porque estás viendo muchos milagros, y estás, como dicen por ahí, por los panes y los peces, vas a perder el tiempo. Porque yo no traigo promesas terrenales para nadie. Las promesas de Cristo son para arriba, las de arriba, las celestiales, las bendiciones celestiales. Hay otro que le digo, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas también. Pero hay una palabra aquí que es la que cambia todo. Pero deja que primero vaya y me despida de los de casa. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de los cielos. Cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra, de su parentela, de la casa de tu padre, le dijo que saliera, no que mirara para atrás. A la mujer de Lot la mandó a salir y le dio una advertencia a Lot y a la mujer y a todos los que iban a salir, no miren atrás. Y Cristo dice, consideren a la mujer de Lot. El otro, el número 3, Señor, te seguiré. Pero deja que primero vaya y entierre a mi padre que murió. Wow, es así que fuerte. ¿Qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a los muertos. Y ven tú y sígame. Si es a mí que me dice eso, no, pues yo voy contigo, ¿por qué no me dijiste que tu papá había muerto? O sea, Cristo trae una palabra que es ahí por el centro del plato. O le damos la preeminencia, o no se la damos. Puede que para nosotros esta reunión no tenga mucho valor, pero ¿de qué se habla en esta reunión? Estamos hablando del plan de Dios. Quiere decir que entonces la tenemos que tener como algo importante para nuestra vida. Digo, si no queremos terminar en un lago, queremos hacer fuego. Entonces van a haber muchas cosas en nuestra vida, hermano, que nos va a venir, que tenemos que tener cuidado de no darle la preeminencia, faltar a la reunión, porque entonces le damos la preeminencia a algo que nos cogió de sorpresa y no vimos que fue una cascarita que tiró el enemigo. Yo, para faltar a una reunión de usted, debemos ver la razón justificada. Si usted está enfermo, hay razones, pero por cualquier cosa así, hay que tener cuidado a qué le estamos dando la preeminencia. Amén, hermano. Pues paz y gozo, nos vemos el domingo en el mismo lugar y a la misma hora.